Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta conferencia magistral que se realiza en el marco del seminario Visiones sobre la mediación tecnológica en educación y que en este caso hay que agradecer a la ponente, la doctora Luz del Carmen Vilchis Esquivel, su disposición, porque estaba programada para tiempo atrás, no obstante tuvimos que recalendarizar por cuestiones de ajuste. Y bueno, aquí estamos. Damos la bienvenida también a todos los participantes que se encuentran en el interior de la República, a nuestros colegas del CATED y también a todos aquellos que están interesados y que se están conectando vía streaming a través de los canales digitales. Muy bien, la conferencia se llama Peculiaridades del diseño gráfico en la educación mediada por tecnología, la cual va a ser impartida por la doctora Luz del Carmen Vilchis Esquivel. Ella es mexicana, catedrática desde 1979 en UNAM y otras 6 universidades. Primera diseñadora gráfica en ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. Estudió diseño gráfico y filosofía, maestría en educación y diseño gráfico. Doctora en Bellas Artes en España y doctora en filosofía en México. Doctora honoris causa en la filosofía educativa en el CICE de Uruguay. Autora de 19 libros, 27 colaboraciones y 92 artículos internacionales. Ha coordinado 21 proyectos de investigación, formando 71 investigadores. Pionera en tecnología digital, organizó 4 laboratorios, cursos para más de 4,000 diseñadores y 200 empresas de diseño. Elaboró programas en 7 universidades, dirigiendo más de 200 tesis, impartiendo 87 cursos y dictando 153 conferencias en 25 países. Arbitrando 136 proyectos y 79 artículos internacionales en prestigiadas instituciones. Pertenece al Design Research Society, Fundación Historia del Design, Design History Society y SCH de la UNESCO Grecia, Merlot y 15 comités editoriales. Editora de la revista digital universitaria. Diseñadora para más de 100 empresas, ha recibido premios en México y Suiza. Ha presentado obra en 106 exposiciones en 45 países. Única mujer directora de la ENAP UNAM que ha recibido el reconocimiento a la trayectoria académica en diseño por la Universidad de Palermo, Argentina, en el 2013. Doctora, adelante. Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes y el interés por esta conferencia. Yo voy a tratar de hacer una no breve síntesis de los aspectos más importantes en los cuales incide el diseño gráfico en esta vinculación primero con el ámbito educativo y por otro lado con la tecnología digital. El diseño gráfico interactivo es una disciplina proyectual orientada hacia la solución de los problemas que plantea el hombre en su adaptación al entorno en función de exigencias tecnológicas de comunicación. El mensaje, esencia de las necesidades de comunicación visual, implica el desarrollo de criterios que precisen prioridades no solo específicas relativas al diseño mismo, sino generales concernientes a la cultura en su sentido de proceso continuo de interpretación.
acción que relaciona a los sujetos, los que se expresan desde lo diseñado, quiénes y cómo lo perciben. Cada práctica discursiva integra un conjunto de reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas que se interrelacionan dentro de subcampos semióticos. Estos constituyen una tipología donde las formas identificadas pueden ser enunciadas gráficamente, incluso de manera recurrente, porque ya tienen caracterización en comportamientos perceptuales que desencadenan acciones localizadas y fijadas en la subconsciencia de los sujetos que perciben. Entre ellas, la intencionalidad educativa es la integradora de las posibles relaciones entre lo diseñado con base en las nuevas tecnologías y aquel sujeto que se encuentra en condiciones de aprendizaje o comunicación didáctica. El discurso educativo virtual incluye las relaciones posibles de la imagen diseñada con finalidades de comunicación didáctica, enfocadas a la enseñanza formal, es decir, escolarizada, que produce material didáctico interactivo, o enseñanza no formal, no escolarizada y que comprende las vertientes de aprendizaje multimedia, donde la respuesta de los perceptores se encuentra en la modificación tangible de conductas. Su corpus incluye como emisores internos a los docentes, capacitadores, promotores, informadores y líderes de opinión. Los posibles receptores desde la vertiente formativa serían todos aquellos agentes participantes de un proceso de enseñanza-aprendizaje, y desde la vertiente informativa no hay claridad en grupos específicos. En relación con los mensajes, desde la vertiente formativa están los contenidos didácticos propios de los programas de estudio escolarizados, y la vertiente informativa comprende la información simbólica, es decir, aquella que se manifiesta en significados arbitrarios o convencionales, como sucede con la señalética, la identidad iconográfica o sistemas como la museografía y arquigrafía propios de la red, y la información de contenido, que se manifiesta en los productos editoriales interactivos, las páginas multimedia, las aplicaciones para dispositivos digitales, etc. Los recursos retóricos desarrollados por el discurso educativo son la retórica de la formación, que comprende toda enseñanza virtual sistematizada en términos de comprensión de sus contenidos y la respuesta a los mismos entendida como modificación de la conducta, y la retórica de la información, que pretende enterar o dar noticia de algo a los receptores sin intenciones de modificar su conducta. La interpretación de las comunicaciones educativas en línea descansa en los mismos supuestos que la lectura de cualquier otro proceso de significación. Por lo tanto, comparte elementos fundamentales como la segmentación del problema, el análisis de las partes y la articulación semántica. La consecuente síntesis reestructura elementos pertenecientes a diversos sistemas culturales y permite el entrecruzamiento de códigos. Aquí se entiende al diseñador como mediador, ya que enfrenta signos, discursos y procesos significantes que debe interpretar, entablando con ellos una relación dialógica, es decir, semántica, cuyos principios subyacen a la teoría de la comunicación visual y la consecuente comunicación gráfica. El diseñador nunca enfrenta en este ámbito repertorios lineales determinados, siempre confronta complejos significativos que debe decantar. Desde la perspectiva de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, comprender y dar a comprender una comunicación gráfica interactiva requiere proyectar una búsqueda semiótica a partir de la esencia o primer e inmediato sentido, en el tránsito por los sentidos parciales que caracterizan la comunicación no lineal hasta el sentido mediato del todo.
que se manifiesta en la serie de expectativas interpretativas de un mensaje gráfico. Es una fase previa, obligada en todo acto creativo, aquella en que una secuencia de elementos se conjuga en la organización formal como respuesta a la función de comunicación. El factor más importante para la determinación del sentido es el contenido del mensaje. Este ordena una significación que no es posible soslayar desde que es recibido. El mensaje considera ya su excedente de sentido en su expresividad a través del código tipográfico y en su visualización por los códigos de representación morfológico, cromático, fotográfico, audiográfico y videográfico. Todo problema de diseño se inicia por la ubicación de una necesidad de comunicación y la necesidad es el origen del problema. El contexto lo define, la semiosis lo interpreta y la configuración lo soluciona. Cualquier especificación sobre las necesidades deberá tomar en cuenta el grado de urgencia que representan en una cultura determinada. Ha de tenerse presente que si bien no todas las necesidades se satisfacen a partir de textos visuales, estos juegan un papel importante como satisfactores, incrementando los efectos de la tecnología que los hace accesibles a numerosos individuos. Hecho que obliga al diseñador a estar alerta contra la indiferencia y la despersonalización, traducidas en el empleo de modelos metodológicos mecanicistas en los que el receptor no cuenta y solo se consideran las aptitudes operativas en una visión fría de él como usuario operador. Considerar el diseño interactivo como proceso proporciona, por un lado, el marco para la visualización de conceptos y formas susceptibles de ser aplicadas en una interfaz operativa y, por el otro, fragmenta en partes tangibles la complejidad que todo proyecto de interactividad implica, sistematizándolas en un plan de diseño similar al armado de un rompecabezas. El proyecto final es un resultado de superposición. El proceso abarca 3 momentos de conceptuación y configuración. El diseño de información, que define el producto final y su contenido sistematizado. El diseño de interacción, que se involucra con los procedimientos de navegación, tipos de intercambio y controles visualizados en un mapa. Y el diseño de presentación, que define estilo y composición de los elementos en un storyboard produciendo un prototipo. Las condiciones incluyen también las variables de acercamiento al mensaje, dónde será visualizado, si será observado o controlado por un individuo, proyectado frente a grupo, demostrado por una persona a otras, considerando frecuencia de contacto, una vez, ocasional, regular o frecuente, posibles condiciones de contacto, es decir, características del ambiente, ruidoso, que interfiera con el audio, quieto, como una biblioteca o un salón de clase, particularmente oscuro, iluminado artificialmente, iluminado en exteriores o bien absolutamente impredecible. Condiciones del equipo, definiendo qué tipo de computadora o dispositivo móvil tendrá la audiencia y con qué características, tamaño de monitor, configuración, despliegue de color, así como restricciones tanto en el hardware como en el software que requerirá la comunicación interactiva. El paso siguiente es la integración y consiste en precisar la trama o conjunto de relaciones fundamentales que corresponden a momentos definidos con base en una secuencia lógica. Todas estas consideraciones ponen en claro que la complejidad de la metodología del diseño supone que el análisis es indudablemente importante, pues sin él el proceso de diseño resultaría incoherente, arbitrario y sin sentido. Sin embargo, el proceso, aún basado en un método, no llega por sí mismo a la configuración final del objeto. Lo define y limita, pero no lo resuelve creativamente. La forma está contenida en las determinantes
pero ha de ser descifrada y estructurada en el medio correspondiente. El verdadero trabajo de diseño es el proceso de transformación que ha constituido hasta ahora el arcano de toda metodología. Ningún modelo postula todavía técnicas para efectuar tal proceso de conversión. La falta de apoyo metodológico y el empleo de modelos ambiguos o sin fundamento teórico llevan al diseñador a formular propuestas de solución absurdas que, sin proporcionar beneficio alguno a la sociedad, generan problemas irracionales y el desvío de recursos técnicos y humanos en empresas sin sentido. Es insoslayable considerar factores operativos y tecnológicos que definen y afectan el proceso, tales como programas para realización, programas para ensamblado o autoría, destino en que se fijará la comunicación interactiva, determinantes y limitaciones de posibles aplicaciones para integración multimedia o de edición en línea que generan documentos con lenguaje propio de la programación, condiciones operativas, posibles contingencias técnicas o tecnológicas que incidan en el proceso, tales como resolución de digitalización, de trabajo y de integración, formatos para digitalizar, guardar y exportar imagen, modalidades cromáticas y velocidades de transmisión, toma de decisiones sobre soportes especiales para la comunicación, grabaciones, filmaciones en vivo, digitalizaciones, etcétera, y si es necesario, realización de pruebas técnicas. La acción originaria es la definición del mapa de navegación. Define la estructura guía del diseño al determinar cuáles serán las pantallas, principal, temática, de subtemas, cuántas y cuáles las trayectorias de acceso a cada una de ellas y qué contenidos desplegarán. Hay, además de los tipos de mapas y jerarquías, diversos modos de acceso, menús, listas, líneas de tiempo, iconos, botones y mapas. Un buen diseño de navegación crea la trayectoria más simple y corta entre dos puntos, disminuye la profundidad virtual creando una jerarquía con el menor número de niveles, reduce la redundancia evitando trayectorias múltiples o complejas hacia un sitio desde la misma pantalla y aminora la confusión orientando al receptor. No es posible eludir, sobre todo en el caso de materiales orientados a la enseñanza, la evaluación ética o estimación valorativa de las consecuencias e implicaciones axiológicas de la semantización conceptual. Este acto apunta a la comparación entre conceptos, medios y fines y las conclusiones respecto a su mutua adecuación relacionada con los posibles beneficios o perjuicios de enseñanza-aprendizaje del receptor usuario. El problema medular de la comunicación gráfica interactiva reside no en descubrir la norma que la condiciona, sino en averiguar las condiciones culturales que permitan comprender cómo las distintas respuestas dadas ante los textos visuales digitales se valoran e inciden en cambios profundos en el receptor usuario. En la no linealidad se parte del supuesto de que el receptor en algún momento inquiere sobre el contenido de lo que ve y que esta condición perceptual se debe formular como un imperativo. Javier Ruber de Ventós afirma en la teoría de la sensibilidad que los diseñadores actuales han tomado conciencia de que los métodos de producción son tan complejos y el número de exigencias conflictivas que ha de exigir una forma tan variadas que en un estudio intuitivo y una práctica espontánea están condenados al fracaso. Los problemas a solucionar tienen una estructura propia y antes de crear una forma hay que elaborar cuidadosamente un programa que se acuerde con esta estructura y adaptar el proceso de su diseño a los aspectos del problema mismo. Solo un método que se adapte a él podrá también solucionarlo. En el caso de la comunicación gráfica digital, los complejos del texto visual son momentáneos, es decir, en términos de versón, son imágenes de la duración. Para este autor, la imagen virtual es el recuerdo puro,
Esta imagen virtual relaciona al presente que acaba de pasar y no debe confundirse con la imagen recuerdo, que aunque también es virtual, requiere de otro presente para ser actualizada como tal. En las imágenes recuerdo nos toca dar un salto al pasado porque es ahí donde están, es ahí donde se conservan. Lo que constituye la imagen cristal es la operación más fundamental del tiempo. Como el pasado no se constituye después del presente, que él ha sido al mismo tiempo, y es preciso que el tiempo se desdoble a cada instante en presente y pasado. Diferentes uno y otro por naturaleza, o lo que es equivalente, es preciso que se desdoble al presente en dos direcciones heterogéneas, una que se lanza hacia el futuro y otra que cae en el pasado. Al quedar sumergidos en la comunicación interactiva, estamos dentro del tiempo. Aunque ello suene a paradoja, decía Proust, habitamos el tiempo como nos movemos dentro de él, en esa forma que nos lleva y nos recoge. Lo actual se puede considerar meramente objetivo, lo virtual es subjetivo y en la interactividad o el sentido virtual experimentamos el tiempo. La captación del tiempo y el espacio en la no linealidad nunca prescinden del movimiento, no lo desbordan, pero está presente en todas sus manifestaciones. Es por ello que se exige un tratamiento peculiar al signo, dado que su movimiento no solo es sintáctico, conlleva los movimientos semántico y pragmático. En la medida que un usuario se desplaza en un ambiente gráfico digital, lleva a cabo recorridos de significantes y significados, de denotaciones y connotaciones. Está expuesto a sentidos aleatorios y fragmentados. La interpretación, por ende, también lo es, y por eso plantea el problema de la veridicción. Cada recorrido de navegación en una comunicación interactiva es una parte del todo. Semánticamente, solo representa una parte del sentido o un sentido parcial, fragmento de sentido que desaparece cuando se conoce la totalidad, ya que da paso al sentido del todo. El gran problema en esta dinámica semántica es que a partir del sentido parcial, es decir, a partir del elemento, se quiere reconstruir el todo, siendo que es a partir del todo que tiene sentido el elemento. Pero el todo se construye a partir de todos los elementos. Es por ello que cualquier juicio o interpretación válida se debe dar en él. Cualquier sentido parcial dará lugar también a un juicio o a una interpretación parcial. Esto alteraría la taxonomía de Bloom, que demanda una cadena epistemológica en la que se debe crear, analizar, evaluar, comprender y recordar. El objeto virtual de diseño gráfico es un testimonio que demanda la actualización constante con ciertos límites impuestos por el diseño de la interfaz. Hay que contextualizarlo en tanto es un residuo, es decir, proporciona una visión de las necesidades de ver y comunicar un mensaje en un sentido diacrónico y en una temporalidad ilimitada. Los signos gráficos complejos no siempre obedecen a las palabras que se refieren a ellos. Están sujetos a una continua mutación y a mezclas que se encuentran abiertas a una permanente extensión metafórica. De interés especial son los recursos retóricos de sustitución que los discursos visuales de la interfaz emplea extensamente debido a la necesidad de referencias concretas a las experiencias cotidianas que son inherentes al lenguaje visual digital. Las figuras retóricas más importantes para la comunicación gráfica interactiva son las de adjunción logradas a partir de la suma de uno o varios elementos, las de supresión que resultan de la sustracción de elementos en la composición, las de sustitución que ponen un elemento en lugar de otro, y las de intercambio o sustitución recíproca de funciones entre los grafemas. Algunas de estas figuras destacan por su importancia en el texto visual no lineal, como las metonimias, las prosopopeyas, las pregnancias, las sinécdoques y las metáforas. Ogden, en el significado del significado, se refiere a la metáfora como una forma de abstracción
a través de la cual se vinculan referencias y relaciones análogas, condicionando las posibilidades de discriminación cognitiva. La metáfora visual en la interfaz gráfica tiene un número limitado de atributos comunicativos, por lo que no puede resolver comunicaciones continuas y complejas. Toda metáfora en este contexto comprende múltiples submetáforas. Por ejemplo, en la metáfora del escritorio se encuentran las submetáforas de basurero, archivero y carpetas para guardar documentos. Por ello, constituye el apoyo retórico más importante para el desarrollo de las comunicaciones gráficas no lineales. Requiere del conocimiento de campos semánticos específicos de los usuarios, requiere de imágenes y conceptos a partir de los cuales se entienden situaciones, tareas, funciones e información que deba contener la interfaz. Entre los verbos más comunes que se representan en este vínculo metafórico de la comunicación visual no lineal están curiosear, seleccionar, arrastrar, suprimir y valorar. La semantización es tarea permanente de quienes conciben y practican la comunicación gráfica digital, y la diversidad de intereses no disminuye el valor específico de este quehacer, que radica en las posibilidades de desarrollo del espíritu crítico y en las múltiples vertientes de aplicación del conocimiento, señalando con pertinencia el abismo epistemológico entre la información y el conocimiento y la tendencia a confundir los datos con las ideas. La percepción visual no lineal es activa, condicionada al aprendizaje tecnológico, y al realizar la lectura inmersos en esta comunicación gráfica se activan diversos niveles de comprensión. Inicia con el entendimiento mecánico del hardware, continúa con el vínculo metafórico con la interfaz gráfica del sistema operativo y el contacto con el texto visual, la apertura de aplicaciones, la inserción y reconocimiento de objetos tales como discos, conexiones, navegación, redes, contactos con contenidos, y el solo hecho de observar estos procesos modifica las relaciones y consideraciones de quien observa y de lo que es observado, y de sus posibles consecuencias dependen tanto el punto de vista como su grado de participación en el proceso. Hay que sumar a lo anterior las diversas funciones de enseñanza que despliega el texto visual, dando a este una dinámica interpretativa peculiar. En un nivel se encuentra el aprendizaje de habilidades, información, medios, redes, comunicación, colaboración, creación y crítica. En otra dimensión se ubica la enseñanza con el reforzamiento de acciones de exploración, creatividad, productividad e investigación, sin olvidar los horizontes de las inteligencias múltiples, denominadas interpersonal, intrapersonal, visual, espacial, auditiva, lingüística y lógico-matemática. La comunicación gráfica no lineal, como cualquier otra disciplina, vive en la actualidad un periodo en el cual se afirma el dominio o imperio del medio sobre el fin. Son ahora los medios los que determinan el fin, lo cual quiere decir que la técnica decide. Ello conlleva el riesgo epistemológico de estancarse en el reduccionismo de la información y el riesgo cultural de la enajenación del hombre en la tecnología. Los cambios son vertiginosos, como si el empeño de algunos teóricos radicara en la confusión general. Así hemos transitado desde el e-learning, educación electrónica a distancia, al m-learning, aprendizaje móvil colaborativo, al c-learning, aprendizaje en contextos indeterminados, hasta el u-learning, aprendizaje ubicuo. El diseño es, como otras disciplinas, una unidad de saber, un conjunto de conocimientos unificados merced a ciertos principios, pero no es un cuerpo de verdades cerradas, al contrario, se halla en relación permanente y dinámica con otros ámbitos cognitivos e influye en algunos y es influido por otros. En ocasiones la relación se puede definir como estrecha, con una penetración tal que llegan a producirse nuevas unidades de conocimiento. Estas relaciones complejas que constituyen la interdisciplinariedad han de partir del principio de que la investigación es la instancia más importante para desarrollar y dirigir las facultades disciplinarias, abandonando la actitud que defiende únicamente los privilegios de la tecnología.
La comprensión del diseño es valiosa porque tiene efectos directos en la forma de pensamiento, en la conducta y en las acciones y decisiones de los seres humanos. El diseñador es generador de valores y bienes culturales, los primeros más importantes que los segundos, porque se refieren a formas de vida, a principios y convicciones que mueven a las manifestaciones de la educación, el arte, la política, la religión, en fin, las concepciones del mundo de las cuales se derivan los bienes culturales. La cuestión fundamental no radica en cómo se diseña una interfaz gráfica o una página electrónica, sino en entender qué es cada género, quién dice qué a quién y en qué situación. El diseño gráfico digital concluyó ya sus etapas intuicionista y empirista. Hoy en día se requiere de una actitud sustentada en el profundo conocimiento de las implicaciones epistemológicas referidas al estudio del lenguaje en relación con los receptores y las circunstancias de la comunicación, cuidando la imitación irreflexiva de modelos que a todas luces son torpes, oscuros y sin fundamento. Es un compromiso y una responsabilidad fomentar la creatividad, el trabajo en equipo, el aprendizaje permanente y la colaboración abierta desde el diseño consciente y sensato, evadiendo las modas, las tendencias y las predisposiciones transculturales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vilchis. Bueno, vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas. No sé si alguien quiera participar aquí en la sala. Sí, tenemos una. Bueno, primeramente agradecerle, doctora Vilchis, el que nos acompañe y de alguna manera también el comentar con usted. Para nosotros es muy gratificante tener a alguien como usted aquí, pero además también el hecho de que el origen de este seminario fue una preocupación semiológica, en donde nosotros empezamos a ver que para realizar nuestra tarea diaria, habemos diferentes gentes que pertenecemos a diferentes profesiones y empezamos a reflexionar, ¿qué tal si organizamos algo? En ese momento no sabíamos qué, un algo, y empezamos a ver si nos podemos comunicar y encontramos puntos de encuentro y desencuentro. Entonces empezamos a ver precisamente a través de lo que es la semiología. Empezamos a interactuar y bueno, pues esto se nos afortunadamente para nosotros se enriqueció muchísimo. Pero también estamos ciertos de que en un momento dado no todo va a ser encuentros y puntos en comunes, sino que también la tarea tendría que ser en el establecer los límites, que habrá aspectos que no sean comunicables y que son propios de cada una de las disciplinas. Entonces, en este sentido, al escucharla en este momento, pues obviamente que lo hacemos con cada uno de nuestros conferencistas, los invitamos como expertos, pero yo personalmente haría énfasis en esa invitación, porque una de las tareas que tenemos que hacer después de esta etapa de discusiones, de conferencias, sería la producción de los cuadernillos. Entonces ahí es donde precisamente tenemos que revisar esa información y ver precisamente ese lenguaje, cómo se está utilizando por parte de cada una de las disciplinas, el qué podemos rescatar, cómo lo podemos comunicar, porque además también estamos ciertos que estamos en un ámbito que no necesariamente nos obliga o nos compromete con un material escrito, pudiéramos sacar cualquier otra variante, y obviamente que necesitamos gentes que sea muy experta, muy profesional, para poder alcanzar el objetivo que nosotros pretendemos.
Gracias, doctora. ¿Alguien más le gustaría? Sí. Buenas tardes, yo estoy muy contenta de verla y escucharla nuevamente. La verdad que como diseñadores, algunos de los que estamos aquí presentes, es como, bueno, al menos en mi caso, como una cubetada de frescura, porque nos topamos día con día con que nuestro trabajo no es reconocido, no es tomado en cuenta, no es valorado, vamos. Y creo que somos justamente las personas que estamos aquí de diseño que tratamos de hacer eso, de que nos hemos dedicado a hacer cursos a distancia, cursos en línea, y que hemos luchado con nuestras armas, sean pocas o muchas, para valorar el trabajo que hacemos, ¿no? Y darle la importancia y darle el fundamento necesario. Entonces, yo básicamente es un agradecimiento y pues un honor haberla escuchado en esta ocasión. Y bueno, igual muchas gracias. Y preguntar si hay alguna investigación que nos pudiera referir sobre el impacto que tiene el diseño de contenidos interactivos en relación a su función educativa. Algún vínculo, alguna investigación donde se analice el vínculo de la interactividad y la educación o los aprendizajes. Que usted conozca y si es de usted, pues de preferencia. Sí, claro que lo hay. Yo, bueno, publiqué un libro hace ya una década cuyo nombre es Semiosis de los lenguajes no lineales, que no se encuentra, pero quien esté interesado, si me envían un correo, con mucho gusto lo fotocopio y se los envío, porque fue publicado en España y la edición de España llegaron a México muy pocos ejemplares. No habla exclusivamente del diseño en la educación, sino del diseño en todos sus posibles discursos, es decir, en todas las expresiones de la no linealidad. Y por supuesto el discurso educativo es uno de los importantes y fundamentales. Y bueno, sí hay una extensa bibliografía al respecto. En este momento no podría yo mencionar los autores con precisión. Bueno, me manejo mucho por documentos porque eso de la memoria inmediata no precisamente lo tengo a mano, pero también quien esté interesado, si me envían un correo, mi correo electrónico es linusbiel, se los deletreo, L-I-N de niño, U-S, V, I latina, E-L, @gmail.com. ¿Sí? linusbiel@gmail.com. Con mucho gusto, quienes estén interesados en contar con bibliografía sobre el diseño en e-learning o incluso para hacer este trabajo, pues me involucré yo había trabajado el e-learning y el m-learning y no me había involucrado todavía mucho con esto del C-Learning y el U-Learning, porque como yo menciono en mi texto, me parecen unos excesos semánticos. Es decir, pareciera que vamos a contribuir a la confusión general, como dijo alguna vez Aldo Pellegrini, y entonces pues hay que darle otro nombre y otro nombre y otro nombre. Creo que con el del e-learning era muy claro, era abarcante, era extensivo y bueno, nos permitía realmente referirnos a un área del diseño y a un área en la que se involucraban todas las áreas de conocimiento. Sin embargo, bueno,
como menciono yo aquí, nos gusta mucho copiar los modelos transculturales, entonces pues ya está con nosotros. Tengo bibliografía también al respecto, y hemerografía, mucho de ello es hemerografía, pero sí, quien esté interesado, con muchísimo gusto, si me envían un correo, yo a vuelta de correo les devuelvo referencias. Si quieren generales, si quieren incluya las de diseño, también incluyo las de diseño, con muchísimo gusto. Sí, pues realmente primero muchas gracias. Este seminario tiene la virtud de conjuntar alrededor de la educación pues, diferentes especialistas, ¿no? Yo en personal soy de la informática, me he dedicado mucho a la cuestión de la educación y precisamente de los principales elementos que participan cuando se diseñan cursos, que están los diseños instruccionales, los de cómputo, están los de diseño gráfico. Y yo intuitivamente decía, eso es muy importante, de alguna manera se da uno cuenta de esa importancia, ¿no? del diseño gráfico, pero ahorita me acaba de dar así como la complejidad y lo que significa que está detrás de esto, y que muchas veces, como lo mencionó aquí la colega, esta área siempre había sido a veces como secundaria, ¿no? O sea, primero era el diseñador instruccional y después el computólogo y al final el diseño gráfico, ¿no? Y con esta presentación veo toda la complejidad, ¿no? O sea, todo ese lenguaje que se requiere, todo lo que implica realmente llevar a un diseño, y como decía, también me impresionaba, por ejemplo, que unos diseños pueden llevar al fracaso, ¿no? de alguna elaboración de todo este lenguaje. Mi pregunta también va en ese sentido, porque por otro lado, cada vez más, claro, cuando tenemos que hacer un curso, por ejemplo, pues es importante contar con un profesionista de diseño gráfico, pero actualmente la tecnología también va dejando esas partes de diseño al usuario común y corriente. Por ejemplo, de repente yo puedo ya crear una página y no estoy muy seguro, ahorita que veo la complejidad, de que lo estoy haciendo bien. Hay algunas cosas como que introduzcan, digamos, al que no somos especialistas, que nos den más elementos para no hacerlo de una manera pues, que no tenga sentido o que no lleve a lo que se pretende. Esa sería mi pregunta. Bueno, sí hay manuales técnicos, sí hay algunos materiales que explican pues, cómo ser diseñador en 10 lecciones, diseño gráfico para dummies. Sí hay, ¿no? Sí hay muchas cosas al respecto. Y es cierto que el diseño gráfico, pero esto no es desde la tecnología. Yo estudié diseño en el precámbrico tardío, conocí a los Picapiedra, y cuando nosotros diseñábamos no había ni siquiera letras transferibles, nosotros dibujábamos la tipografía, no había pinceles de aire, son de las cosas que me acuerdo que no había rapidógrafos, no había muchísimas cosas que no solo después las tuvimos que conocer y adaptarnos a ellas, sino que las tuvimos que rebasar porque tuvimos que entrar, hemos tenido que ir revisando, aprendiendo y actualizándonos técnica y tecnológicamente. Quien no lo ha hecho, pues se ha quedado en el camino. La cuestión, y desde antes que yo egresara de la carrera, teníamos estas competencias, pues yo diría, poco justas, porque no es fácil que una profesión enfrente a tantas personas que tratan de ejercerla. O sea, yo no veo los abogados peleándose todo el tiempo contra algún leguleyo que esté tratando de emular lo que ellos hacen, ¿no? Tampoco veo médicos, bueno, están los brujos, pero no veo nadie que se ponga la bata blanca, aunque cuando yo me pongo la de la UNAM, luego me andan pidiendo recetas, no las doy, pero luego quieren consulta, en fin. Pero no veo a nadie que ponga un consultorio y que diga, pues, hombre, yo soy médico y yo sé algo de medicina, he leído algunos libritos
Y pues, ¿por qué no puedo atender pacientitos, aunque sean, si le duele la garganta y si le duele el estómago, 2, 3 cositas breves, ¿no? Sin embargo, en el diseño, y podría yo seguirme con muchos otros ejemplos, sin embargo, en el diseño resulta que ahí sí, toda la humanidad se da el lujo de decir, es que yo también puedo diseñar, ¿no? O sea, yo me puedo poner el gorro de diseño y en este instante, y con esta tecnología, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero es mucho antes de esto. Es decir, cuando yo egresé de la carrera, había muchos diseñadores industriales y muchos arquitectos que no encontraban trabajo en sus profesiones respectivas, y entonces, ¿por qué no habían de hacer un logotipito? Pues era re fácil, ¿no? Y perdón, acaba de fallecer, en paz descanse, pero al arquitecto Ramírez Vázquez es un ejemplo, ¿sí? Porque igual construía el Museo de Antropología que hacía la identidad corporativa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es decir, era una de las personas que igual rebasaba y traspasaba los límites de una profesión y se involucraba con otra profesión que durante muchos años ha sido vista, y creo que ahora las nuevas tecnologías empiezan a hacernos un poco de justicia, pero un poco nada más, pero había sido vista como, bueno, pues algo que cualquiera que tuviera los recursos, fueran los que fueran, en su momento era, si yo tenía letra Z, ¿por qué no iba a ser una página? ¿O por qué no iba a ser un libro? ¿O por qué no iba a ser, hombre, si es tan fácil, ¿no? Después, el que tuviera una computadora, cuando yo puse los laboratorios y empecé a dar los cursos para diseñadores, pues todo el mundo quería tomar los cursos porque creían que con el diplomado que yo impartía salían diseñadores, y yo no aceptaba a nadie que no fuera profesional del diseño gráfico, a nadie. Y les hacía un examen de admisión, pero que si fueran a entrar a la licenciatura. ¿Por qué? Porque tenían que saber diseño gráfico realmente para poder entender lo que iban a hacer con la computadora. De lo contrario, se convertían como yo les llamo ratoneros, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que hacían era clic, 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 y estar todo el tiempo con el ratón en la mano. Hoy en día, pues, bueno, ¿qué puedo decir? Cualquiera que tenga una computadora con Adobe CS5 o CS6 o el número que vaya, y además piratota, porque los consiguen piratas, es diseñador gráfico, ¿no? Y claro, las redes y toda la apertura del mundo digital a partir de esta posibilidad de convivencia del conocimiento, de compartir el conocimiento, pues resulta que se hace una apertura hacia el diseño, desde mi punto de vista, una apertura que es legítima en tanto, bueno, pues si los hombres de las cavernas tomaban tierra y ponían su mano y la plasmaban en la caverna, que era una manera de expresarse, de decir yo estoy aquí, pues todo mundo tiene digamos, el legítimo derecho y la legítima opción de hacer sus diseños intuitivos. ¿Por qué no? Claro, es como acercarse a las artes intuitivamente, a cualquiera de las artes. Bueno, muchos no se les dará, pero cantan en la regadera, ¿no? O bailan, las artes, eso es algo que tienen las artes, que nos podemos acercar a ellas. Pero sí hay que establecer, y aquí cito a la maestra, a la doctora, que tiene toda la razón. La interdisciplinariedad en esto es una necesidad, es algo que no se puede eludir, pero tiene sus límites. Tiene sus límites. Entonces, claro, cualquier persona puede entrar a Blogspot y hacer su blog. Tiene plantillas, tiene miles de plantillas, pero cuidado, no cualquier persona puede hacer un curso a distancia
Yo he tomado 8 diplomados a distancia. Y de esos 8 diplomados a distancia, les puedo decir que me he enfrentado a cada porquería. ¿Por qué? Porque los están haciendo programadores. No los están haciendo diseñadores. Bueno, inclusive cometen burradas porque no piensan ni siquiera en la estructura de lo que están haciendo. Cometen burradas, no se les ocurre que yo puedo tener 2 computadoras y en una abrir los apuntes y en otra abrir el examen. O sea, no les da para eso el seso. Algo tan elemental como el copiado de un examen, se les va, y estoy hablando del Tecnológico de Monterrey, por ejemplo. ¿Sí? Y en algún momento cuando tomé el de e-learning, perdón, pero en la UNAM, en ese, que era creo que el primer curso que sacaban a distancia. Y éramos el primer grupo que tomaba el de e-learning. Y nos fue como en feria, ¿por qué? Pues porque había una suerte de a ver a ver qué pasa con este curso, ¿no? Entonces pues, lo tuvimos que padecer los primeros que nos inscribimos. Que fue interesante, claro, porque a mí me acercó a muchas implicaciones, es decir, hacer material educativo, el que queramos pensar desde el más sencillo, desde un PDF con apuntes, hasta el más complejo que podría ser una licenciatura a distancia, requieren de todo un complejo de pensamiento, requiere de todo un complejo de investigación, requiere del profundo conocimiento y dominio de los campos semánticos de aquello en lo que se va a trabajar, porque pueden ser diseñadores gráficos, pero si ellos van a hacer una licenciatura a distancia hay cosas en las que no se puede, que sí las hay, pero bueno, en psicología, por ejemplo, tienen que dominar el campo semántico de la psicología. Es decir, no quiere decir que dominen la psicología, están los límites, esas son las fronteras, pero sí se tienen que involucrar con el campo semántico de la psicología y se tienen que involucrar con los procesos y con las teorías. De lo contrario, no van a entender qué están haciendo en esa licenciatura a distancia. Y claro, pareciera que es muy sencillo elaborar, insisto, desde un material simple hasta una serie de estudios secuenciados a distancia, y lo único que está resultando en muchos casos es, bueno, una espantosa confusión, una cantidad de materiales. O sea, yo he visto unas licenciaturas a distancia que les lanzan materiales. Yo estudié filosofía en la primera generación de universidad abierta en la Facultad de Filosofía y Letras. También fui conejillo de Indias de la Facultad de Filosofía y Letras. Nos lanzaban una cantidad de lecturas y de materiales y nos daban asesoría una vez a la semana y llegábamos así, como locos. Cuando yo tomé lógica matemática, yo le decía al maestro, a mí me perdonas, pero dime a qué horas das clase y en dónde, porque esto es algo que no se puede aprender afuera. Esto necesito estar contigo, necesito que me enseñes, necesito preguntarte. Es decir, hay cosas, hay cuestiones, hay materias en las que uno no puede eludir al docente. En cambio, había otras en las que, bueno, historia de la filosofía, pues sí, leíamos acoples donde hacíamos nuestras tareas, íbamos con los asesores, planteábamos nuestras preguntas, se hacían debates y, bueno, ahí sí había un asunto que era viable. Pero en el caso, por ejemplo, así, en ese caso, les pongo el ejemplo de la lógica matemática. Imposible. Entender cómo se hacían las derivaciones de tautologías. ¿Uno solo? No, es que no tenemos tampoco esos contextos epistemológicos como para resolver por nosotros mismos. Y eso me pasó en un diplomado también del Tecnológico de Monterrey, de administración de proyectos, donde hay una parte en la que meten cálculo diferencial e integral. Yo dije, a ver, yo sí hice en alguna ocasión algunas cosas de cálculo, pero era el cálculo básico de bachillerato.
Entonces tuve que recurrir a 2 matemáticos para que me explicaran y entender las gráficas de Gantt y entender toda una serie que ellos, de cuestiones que ellos suponían y daban por hecho que con su explicación y que con un ejemplo que uno hacía o un ejercicio que uno hacía, ya lo había aprendido. Y no es cierto, no es cierto. Y ahí el diseño juega un papel fundamental, fundamental. Porque si no hay diseño, pero ese diseño no es interdisciplinario, los resultados no van a ser realmente de educación, de formación, de aprendizaje. Exactamente. Que además es un lenguaje que hoy en día ya tiene sus parámetros. Hace unos años pues, lo hacía uno todavía de unas maneras bastante extrañas, muy complejas, porque había que hacer algo en este programita, luego algo en este, y luego ver cómo se hacían los traslados hacia… Hoy en día hay programas que ya permiten hacer desarrollos, pero claro, no es lo mismo que yo me meta a una página y que yo diga, bueno, pues voy a hacer mi página de internet, mi página… o mi blog, o mi wiki, bueno, pues los puedo hacer como poder, claro que los puedo hacer, insisto, es como, hay muchas personas que dibujan, por ejemplo, o que tienen gusto por la música, que inclusive tocan algún instrumento intuitivamente, que nunca han tomado clases de música, sí, pero hay una gran diferencia entre eso y un profesional de la música, ¿sí? Y es exactamente lo mismo y yo creo que sí hay que ver las debidas distancias y las debidas, los debidos espacios a cada ámbito profesional. ¿Alguien más quisiera participar? Adelante, Tony. Bueno, yo tengo otra duda. En mi práctica yo sigo trabajando un poco como a la antigua, o sea, sí pienso, hago trazos en papel, pienso en un concepto, pero bueno, no recientemente, ya de unos años para acá, obligan a que todos sean parantier o… A lo que me refiero es que utilizan estándares y todo quieren que caiga sobre la misma caja. Entonces, ya no permiten que haya diversidad, digamos, conceptual entre cada uno de los proyectos, sino que todo tiene que caber en el mismo esquema, en el mismo modelo. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Qué tanto sí, qué tanto no? Yo haría la analogía, con el mismo proceso que se seguía metodológicamente para el diseño editorial de una revista o de un periódico. Es decir, cuando, todavía en la actualidad, esto es vigente, cuando se va a diseñar una revista, ya sea el primer número de una revista o un nuevo volumen de una revista o una nueva época de una revista, el primer número es el más difícil. ¿Por qué? Porque es en el que uno define parámetros y en el que uno dictamina y dice, a ver, ¿qué fue lo que hizo, por ejemplo, Vicente Rojo con La Jornada? Y Vicente Rojo también lo hizo con la revista de la universidad en la primera época, en una siguiente época, y lo hizo con Artes de México. En otra época lo hace Luis Almeida y en Artes de México lo hace Azul Morris. Que son decretos, pero son decretos basados en el dominio y en el conocimiento. A ver, tu periódico va a ser de 3 columnas, la tipografía va a ser esta, las cabezas solo pueden ser así, así o así. Estas son tus alternativas. Igual que en un manual de identidad corporativa, se hace todo un desarrollo y se dice, a ver, vas a utilizar este logotipo, se va a utilizar con este esquema cromático, en estas aplicaciones, con estos porcentajes de aumento o de disminución y en este tipo de situaciones y circunstancias de aplicación. Y se ponen todo el despliegue, para eso se hace un manual. Por eso se llama identidad corporativa y no nada más diseñar el logotipo y ahí úselo como quiera, oiga. Pues no, tiene sus normas.
El mismo logotipo de la UNAM tiene sus normas, no las conocemos, o muchos no las conocemos o no las usamos, más bien, pero tiene sus normas. Esas mismas normas, ese mismo proceso, se debe desarrollar en el diseño digital. Es decir, yo tengo una exalumna, bueno, tengo muchos exalumnos trabajando en la UNAM y en muchos lados, pero tengo una exalumna que está como editora de la revista digital universitaria, que fue quien me invitó como editora del área de diseño. Y trabajan exactamente, o han estado trabajando exactamente igual. Ella tuvo esta experiencia, ¿no? De, bueno, me exigen mucho, voy dando tumbos todo el tiempo, hasta que llegó un momento en que, platicando conmigo, me decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dice, es una tortura cada vez que mi jefe me pide algo y me lo pide para ayer, como si esto fuera, pues toma la receta y guisa los frijoles y mañana me los entregas. No. Entonces le dije, mira, con tus diseñadores, con tu equipo, diseña algo que tenga normalización. Y enséñaselo a tu jefe para que vea la diferencia de aquello que está hecho bajo parámetros realmente normalizados de diseño y aquello de te lo entrego para ayer o me lo entregas para ayer y lo haces rápido y como puedas. Lo trabajaron intensamente y se lo entregaron. Ahí se ganaron no solamente el espacio profesional, sino la comprensión de parte del jefe de que las cosas no iban así, no es de entrégame para mañana. Y entendió que había un proceso. Entonces permitió que primero normalizaran, en ese tiempo ya no estaba en la revista digital, sino hacían otro tipo de publicación. Entendió qué significaba normalizar esa publicación, lo hicieron, se tomaron el debido tiempo y después, como todo aquello que está normalizado, hay una época durante la cual se trabaja bajo el mismo paradigma y llegará el momento en que por condiciones tecnológicas, por condiciones de transferencia, por condiciones de hardware o de software, se requiera una nueva normalización. Entonces, bueno, será una nueva época de esto, pero en principio sí hay que hacer una normalización. Yo, por ejemplo, pensaría, si se habla de la interfaz para elaborar cursos de educación a distancia o licenciaturas a distancia en línea, primero hay que hacer el modelo UNAM. O sea, tendría que hacer un modelo normalizado UNAM. Y después, ese modelo normalizado UNAM, decir, a ver, no cada facultad va a diseñar su licenciatura como quiera, que es lo que está sucediendo ahora, y es parte un poco de este ingreso de la tecnología, ¿no? Que al principio, pues, ay, mira qué bonito, ya tengo un programa para hacer carteles, yo también puedo hacer mis carteles. No, a ver, no todo mundo va a hacer las cosas como quiera. Hay una normalización, esto requeriría un proyecto, requeriría los recursos obviamente humanos, materiales, para poder normalizar y después decir, esta es la interfaz para licenciaturas en línea, la interfaz UNAM. Y ello obviamente disminuiría el gasto de financiamiento de licenciaturas, construcción de licenciaturas en línea, lo disminuiría sustantivamente. El asunto es que los diseñadores, y yo ahí, ese ha sido un pleito de vida, que los diseñadores se comportan como los brujos, no como los médicos. Porque llegan y le dicen, a ver, no, es que su página no está bonita. No es agradable. Al usuario no le gusta, se le hace un poquito difícil. No, hay que llegar con los términos como el médico. Mire, aquí hay una radiografía. ¿Sí? Este es el mapa de su sitio.
su sitio tiene estos errores de sintaxis visual, tiene estos errores semánticos y tiene estos garrafales errores pragmáticos. Como esto yo creo que yo les comentaba a los exámenes, ¿no? O sea, qué bonito. Yo cuando me di cuenta dije, ay, me encantaron. O sea, el Tecnológico de Monterrey, que no puede entender que a lo mejor tengo 2 computadoras y que entonces pues, el examen da lo mismo que me estén haciendo el examen. Son parámetros, pero una cosa es coloquialmente decirlo así y otra cosa que yo se lo diga profesionalmente a alguien que tiene otro ámbito profesional o que está en el ámbito de la educación a distancia y que yo se lo diga con las palabras, es decir, con mi campo semántico correcto. Su esquema cromático no sirve. En línea no sirve. ¿Por qué? Porque la legibilidad se altera. Su puntaje es demasiado pequeño. No respeta los óptimos de lectura. Tiene un interlineado muy cerrado. Obliga a que el receptor se acerque 20 centímetros a la pantalla y el receptor debe estar a 50 centímetros de la pantalla. Cuando uno habla en esos términos, a ver, es que yo sé de lo que estoy hablando. Entonces, serían las dos cuestiones, ¿no? Por un lado está la normalización y eso es la analogía con el diseño de impreso. Y por otro lado hablemos en nuestro campo semántico y en nuestros términos profesionales. Gracias. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría hacer una última pregunta. Bueno, ¿hay alguien más? Una penúltima pregunta, claro que sí. Aprovechando la presencia de la doctora. En el seminario hay una preocupación muy grande por el momento que estamos viviendo desde el punto de vista digital. Las TIC incorporadas a la educación. Una de nuestras preocupaciones es, bueno, ¿cuál va a ser la labor o cuál va a ser, en este caso, cuál sería su visión de la labor de un comunicador visual en el nuevo contexto, en donde el escenario cada vez tiende más hacia la participación del propio usuario, ¿no? De los usuarios como productores, inclusive productores de imágenes y demás. Entonces, hay una preocupación de los profesionales o de la disciplina de la comunicación en referencia a estos nuevos contextos, haciendo una labor prospectiva. Sí, aquí me voy a permitir rápidamente hacer un pequeño regreso. Todas las imágenes que vieron están realizadas digitalmente. Todo esto está elaborado y mucho de ello proviene de páginas educativas, es decir, de páginas con esta preocupación de cuál es nuestra intervención en este contexto educativo. Y pues yo volvería a la cuestión, aquí por ejemplo, en este caso, el hecho, le damos importancia al hecho tecnológico. Y el asunto en la cuestión de la educación no tiene que reflexionar en el hecho tecnológico. El hecho tecnológico se resuelve. En lo que tiene que reflexionar es en el contenido. Porque si yo lo arrastro con el dedo, o lo arrastro con un ratón, o lo arrastro con… Ahora hay unos dedos plásticos muy simpáticos que se utilizan
para los iPads y para… ahí hay uno. Iba a sacar este que no se ha usado. Bueno, hay estos dedos plásticos, pero ¿qué diferencia hay entre el mío, No hay ninguna diferencia. Usar el ratón, usar este otro ratón. ¿Sí? A mí no me gustan estos ratones, a mí me gustan estos, me acostumbré a ellos. ¿Sí? Eso es como decir, a mí no me gusta esta marca de lápiz. A mí hay una marca de lápices que me gusta y que la busco. Y si la encuentro me voy a comprar todas las numeraciones. Aquí el asunto es, ¿qué es lo que esta persona que va a arrastrar esta comunicación, qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar algo suficientemente significativo, interesante, importante en su contexto, como para que realmente se involucre con ello y aprenda algo. Y parece penoso y no me gusta mencionarlo mucho porque puede también parecer medio cínico, pero es cierto. ¿Por qué los juegos atraen tanto a la gente? O sea, yo ahorita me bajé del taxi y le digo al chofer, ¿se va a dormir? Me dice, no, sacó su teléfono. Dice, no, voy a jugar. Voy en 8,000 puntos y en el nivel no sé qué. No sé qué iba a jugar. Pero los juegos tienen, y son un esquemas. Además, si empiezan a jugar los diferentes juegos, son como 4 esquemas diferentes, no más. Repetidos uno y otra vez. Pero cómo nos gustan y nos llaman la atención. Hubo una canción, el año pasado que estuve en España trabajando un libro, salió una canción de alguien que trató de entrar a un concurso de estos de canto y lo rechazaron y entonces la filmó y la subió a YouTube, que decía que si me vuelves a mandarle una invitación para jugar a la granjita, te saco del Facebook. Es una canción muy graciosa, ¿no? Y que tiene que ver con el Facebook. Y en la cual dice, y si vuelves a insistirme en que le dé clic a me gusta, te saco del Facebook. O sea, toda la canción era en torno al Facebook. Y bueno, legítimamente lo sacaron del concurso, pero la cuestión es que, ¿con qué puedo yo llamar la atención de un niño? ¿Qué es aquello que hace que un niño se quede pasmado? Y a veces pensamos que las cuestiones más complejas, de hecho, tenemos una tendencia a irnos hacia lo más intrincado. Y lo cierto es que lo que les llama la atención es lo más simple. Conmigo trabajan 3 chiquitos y una de ellas tiene una bebita pequeñita, entonces le tenemos un corralito y ahí está toda la mañana. Y el papá le compró una muñeca que, bueno, cada dedo que uno le aprieta a la muñeca dice algo. Y a la bebita pues sí le llama la atención el sonidito, pero le aprieta 2, 3 y ya no quiere. La semana pasada yo le compré unas crayolas. Entonces le puse un folder y le digo a su mamá, no te apures que si se las traga no le pasa nada. Y le puse las crayolas y le dibujé un muñequito. Es que no lloró en toda la mañana. Me decía, oiga, le encantaron las crayolas. Pues claro. Yo no conozco un niño al que no le guste dibujar. Yo conozco un niño que rechace unas crayolas, unos lápices, unos gises, bueno, una buena pared, ¿qué digo yo? ¿No? Y
hay algo muy importante, que lo sencillo y lo simple, como dijera mi maestro Gilberto Aceves Navarro, pintar es simple. Tienes que pintar lo más sencillo y lo más simple, lo cual no quiere decir que es lo más fácil. Llegar a lo singular, a lo sintético, a lo que realmente es la esencia de, que es lo que en el fondo nos llama la atención. Cuando uno pregunta a las personas, ¿no?, ¿qué te gusta qué te gusta ver en las expresiones o en los seres humanos? El porcentaje más alto dice los ojos. ¿Por qué? Porque es donde está la expresividad, es donde está el meollo de la comunicación, del contacto. Si no vemos a los ojos, si estamos así, mientras yo estuve leyendo, no tenía oportunidad de voltear a verlos. Así que con trabajos volteaba a ver si estaba dándole clic aquí en el mero. Pero entonces tiene que ver con esta situación. Démosle su justa medida a la tecnología. Hay que desmitificarla. Parte de lo que yo aprendí cuando empezamos, ya estoy hablando de 1984, o sea, nosotros metimos la Mac. Yo empecé a dar cursos en Genetec, que era el centro de educacional de Apple, cuando Apple estaba en México, antes de que lo corrieran por haber hecho el gobierno un contrato con Hewlett Packard. Empiezo con las computadoras que no tenían disco duro, que no tenían ni disco duro ni sistema operativo. Entonces uno metía el sistema operativo, que eran las 218. Metía uno el disco del sistema operativo, lo sacaba, metía uno el disco de programa, trabajaba, metía uno el disco de respaldo, es decir, tenía dos entradas, entonces era posible estar. Luego para guardar me botaba un disco y me pedía el de sistema para poder guardar. Así nos íbamos a convenciones, no voy a hacer comerciales, ¿verdad?, pero a convenciones de ciertas empresas. Veíamos lo que pasaba en la convención, tomábamos noticias, entrevistábamos personas, hacíamos un periódico, lo armábamos en ese PageMaker que era el 0.1 y en ese PageMaker armábamos un periódico de 4 pliegos, lo entregábamos como a la 1 de la madrugada a la imprenta y en las mañanas todos los que estaban en la convención tenían debajo de la puerta un periódico calientito impreso sobre lo que había sucedido el día anterior en el Congreso. Y al final del Congreso, cuando salían, iban saliendo y les entregábamos sus memorias del Congreso, impresas, con una 218, bueno, llevábamos 3 y punto. Es decir, hay que desmitificar la tecnología. Yo siempre les digo a los alumnos, a ver, ¿para qué quieres algo que corra a 1000 megahertz si tu cerebro corre a 1? No, aquí no está el asunto no está en la tecnología, está en ese trinomio que sería la forma, el contenido y el sentido que aglutinados hacen un discurso educativo en diseño. Y obviamente ahí están implicados los docentes. Yo ahí haría una crítica constructiva, lo más constructiva que pueda, hacia el ejercicio actual de la docencia. Porque yo en lo personal, aquí luego empiezan a hacer cuentas, pero yo en la UNAM tengo 37 años dando clases. Y conozco personas que me dieron clase a mí y que es la fecha y dan la misma clase. Y que no importa qué nombre de materia les asignen,
siguen dando la misma clase. En mi escuela hay un maestro que lo conocemos como el Papirolas, porque no importa, algunos de ustedes han de haber conocido al Papirolas, que daba clases de Papirolas afuera de la rectoría. Bueno, yo creo que ese daba mejor la clase, pero en fin. No importa si uno le da teoría del diseño o si le asignan de materia sociología del diseño o si le asignan de materia… No. Él da Papirolas. Que las convirtió además, eso sí, las fue honrando. En algún momento las convirtió en algo que le llama arquitectura en diseño. Cuidado. Y después las convirtió en ingeniería en papel. Vulgo, Papirolas. Y a la fecha las da. Pero peor todavía, ni siquiera ha hecho un libro de Papirolas. Si los maestros si no se han sentado sin tecnología a escribir sobre sus materias y sobre sus asignaturas, no sé exactamente qué esperamos que hagan para que su curso pueda estar en línea. No sé quién va a hacer un milagro, ¿no? Porque quien no ha escrito una O durante 20 o 30 años de práctica docente, yo digo, ¿la va a escribir para que el alumno le haga caso en línea? Como que me entran muchas dudas más respecto a cuestionar la práctica docente, y yo ahí sí, con todos los pleitos que hay al respecto, yo sí creo en la evaluación docente. Yo sí creo en la evaluación de la docencia. Si yo sí estoy dispuesta a que venga alguien y me diga, a ver, vas a hacer un examen, vas a demostrar que todavía eres capaz de dar clases de diseño. ¿Cómo dan clases de diseño personas de mi generación que no saben usar la computadora? Porque nunca se han querido acercar a ella, les da miedo, les da cosa, o solo la usan como Word, como si fuera máquina de escribir. De nuevo, me pregunto, ¿cómo van a hacer para elaborar un contenido que le llame la atención? Y aquí ya no sería un niño, sería a un estudiante de licenciatura, envuelto además en toda una mercadotecnia tecnológica impresionante, porque lo que manejan los muchachos y lo manejan, pero lo hacen operativamente, o sea, lo hacen a una velocidad impresionante. Finalmente, cuando uno los cuestiona en otros sentidos, pues en realidad no manejan lo que debieran conocer, lo que realmente los forma, lo que realmente los desarrolla como seres humanos, lo que realmente los desarrolla como profesionales, ¿sí? Es como un lugar común decir, ay, es que nacieron con chip. Entonces, ay, ya saben darle a la teclita, ¿no? No es cierto. Nadie nació con chip. Aprenden a darle a la teclita porque nos ven dándole a la teclita a nosotros. Y le dan a la teclita, pero por allá había alguna imagen de todos estos sentados en grupo, y lo hemos visto. Vamos a un restaurante y están 6 personas comiendo y las 6 al mismo tiempo están contestando mensajes o están contestando con una falta de sentido de la comunicación interpersonal. Entonces, aquí el cuestionamiento es hacia el contenido y el sentido educativo, formal, de a lo que después un diseñador habrá de dar forma. Porque esa forma no puede surgir, puede estar normalizada, pero no puede surgir la forma definitiva mientras no se tenga el contenido y el sentido educativo. ¿Sí?
Bien, creo que da tiempo muy brevemente a la última pregunta y para despedirnos. Muchas gracias, buenas noches. Yo le agradezco mucho su presencia y la reivindicación de nuestra profesión que está haciendo, de verdad estoy muy contenta de ello. Y yo le quiero preguntar, yo he trabajado muchos años en multimedia, me he dedicado a esa producción, pero refiriéndonos a los límites, me gustaría saber, ¿cuál considera usted que sería el límite del diseñador gráfico en la producción multimedia? Para mí me queda muy claro que dentro de estos grupos de trabajo multidisciplinarios, al diseñador gráfico lo encasillan en el diseño de la interfaz. Me queda muy claro. Y es muy difícil que podamos optar muchas veces a la producción de otros medios cuando nos dedicamos realmente a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber qué opina usted. ¿Hasta dónde son los límites de la producción de nuestra profesión en el campo de multimedia? Yo contestaría que las fronteras son aquellas delimitaciones de toda necesidad que requiera ser resuelta, satisfecha a partir de una comunicación visual sistematizada y más bien instrumentada vía tecnológica. Y aquí yo pondría un muy buen ejemplo de lo que empieza a suceder en la enseñanza del diseño. Tuve oportunidad de visitar la Universidad de Gerona. Yo espero en mi sabático poder ir a hacer la maestría, porque la licenciatura ya sería mucho pedirle a la vida, pero la maestría sí, porque están crearon un programa de licenciatura y maestría en los cuales el diseño no está limitado por ningún dispositivo móvil, ni por ninguna conexión, ni por ninguna cuestión de este tipo, sino que está limitado por, y aquí a ver si encuentro alguna de estas imágenes, está limitado simplemente, aquí por ejemplo, este es un tipo de diseño multimedia interactivo, ¿sí?, que no está en un dispositivo móvil. Está en una pared. Y por ahí había otro que estaba en un muro, este está en cristales. Hay una imagen por acá, estos son dibujos realizados con esta técnica, déjenme ver si encuentro, este es el que les decía del muro. Pero por aquí hay una técnica, esta por ejemplo es un desarrollo musical en una pantalla plana, una pantalla que no tiene las características de los comunes dispositivos. Este es otro caso, ¿sí? Es un caso en el que la persona que se pare enfrente de esa pantalla se va a ver a sí misma y puede hacer toda la gestualidad y puede ir resolviendo todos los movimientos que quiera y se ve reflejado en esta estructura. Este es muy bonito porque es el teatro de sombras en una especie de pantalla, es un tipo de pantalla interactiva y las reflejan en
en la pared a través de un dispositivo de la pantalla. No es una computadora, es simplemente una pantalla en la que están jugando, haciendo juegos de sombras. Este, por ejemplo, es un modelo anatómico. No es, cosas como esta las están resolviendo en Gerona con la Facultad de Ciencias. Es decir, ya están trabajando de una manera, dijéramos, colaboradora, de una manera aquí sí interactiva en todos los desarrollos, que no necesariamente, y no logro encontrar la que quiero, esta por ejemplo, que son diseñadores que están dibujando en un tipo de holografía muy desarrollada, y lo que hacen es dibujar, por ejemplo, una silla. Aquí no me cupo la otra parte de la imagen. Hay otra parte de la imagen donde está ya la silla hecha en metal, pero con los mismos rasgos, es decir, con lo mismo, la mesa, la silla y la lámpara, exactamente así como las ven. Es decir, el metal así retorcido tal como lo dibujaron ahí. Ese es un tipo de diseño. Y son interfaces que no son las que manejamos cotidianamente o lo que cotidianamente estamos acostumbrados a entender como interfaz. O sea, están rebasando, ya se está rebasando en mucho esta situación. Entonces, ¿qué frontera hay? Pues yo creo que yo no hablaría de ninguna frontera, porque finalmente somos un ámbito de conocimiento y el conocimiento no tiene fronteras. No tiene fronteras, no podemos hablar de que nuestra frontera sean los dispositivos móviles, sean los materiales, sean los sustratos, sean los códigos, sean… no. O sea, en las imágenes podemos producir medios, podemos producir animación. Absolutamente, aquí hay varias cosas hechas también digitalmente, con las que se interactúa, que no son computadoras, no son dispositivos móviles, y que en las que han intervenido diseñadores gráficos. Claro, sí, sí, sí. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y ahí pues son, ahora sí que son luchas de vida muchas veces, ¿no? En Gerona está trabajando Eric Olivares, y Eric Olivares empezó a pugnar por esta licenciatura porque él desarrolló un alfabeto que se proyecta en un sustrato de polivinilo que da vueltas pero además vibra, y que lo trató de presentar aquí en México y no se lo permitieron. Lo presentó en España y no solo la gente se sintió atraída por esto, sino que inmediatamente, obviamente, quien está en otro ámbito le empieza a encontrar aplicación. Y resulta que se acercaron a él miembros de una asociación de sordomudos, porque le dijeron, es que esto que tú estás haciendo nos ayudaría a enseñarlos a hablar. Muchos sordomudos no hablan porque no oyen. Entonces, en el momento en que se les pone en relación con el sonido e identifican la vibración de una palabra o de una letra y cómo produce ese sonido, la vibración, en ese momento la pueden ubicar y ellos también pueden ubicar la vibración de su garganta. Y ha estado trabajando con ellos. Esto despertó en él una sensación muy particular, porque él me decía, ahí me di cuenta de que lo que yo estaba limitando como a un juego con la tipografía, en realidad podía ser una aportación para sacar a alguien de un problema, ¿no? De un problema grave, como puede ser el no poder comunicarse con los demás. Y de ahí surgió, con su esposa, que es diseñadora industrial,
surgió una pugna en la Universidad de Gerona por crear esta licenciatura. Tienen dos alianzas con dos universidades inglesas y una japonesa. Entonces, las personas que cursan la maestría o la licenciatura o la maestría van a hacer desarrollos tecnológicos a estas universidades y después a regresar a Gerona. Y ellos ya están trabajando una interfaz acuática para los buzos, porque hay muchos buzos que pierden la vida porque, por ejemplo, cuando están en profundidades en las que no alcanzan a tener comunicación, resulta que si el oxígeno, que si se les rompió la manguera o que si X cosa, no hay manera de que lo sepan en la superficie. Entonces están desarrollando una interfaz para que la utilicen los buzos y que la comunicación sea de otro tipo, no sea a través de la voz y de decir ya no tengo oxígeno, sino que sea otro tipo de interfaz que permita en un momento dado que los que están en superficie sepan si está en problemas o no, si requiere ayuda o no, en qué profundidad está y que además puedan ver al buzo, o sea, pueden ver el buzo, pueden ver su circunstancia, qué lo está rodeando. Esto es todo un desarrollo importante y lo están haciendo con científicos. Y lo están, cuando yo fui, estaban haciendo prácticas en una alberca que tienen en la Facultad de Ciencias y parecía como una especie parecía un cohete así chiquito amarillo y era con el que se metían y hacían las pruebas buceando, bueno, en la alberca, ¿no? Pero con eso, y arriba había gente que estaba viendo la interfaz. Por eso te digo que no hay límite, no hay frontera. Es decir, hay situaciones y hay cuestiones que se están resolviendo en el mundo, en la tecnología digital, que ni siquiera nos imaginamos. ¿Por qué? Pues porque la tecnología de punta en realidad no la tenemos. Es decir, los grandes laboratorios los tiene el señor Spielberg, el señor Lucas, o sea, este tipo de inversionistas que, sobre todo en la industria del entretenimiento, pues hacen unos desarrollos increíbles, pero claro, tienen unas naves industriales con unas torres y con unos escenarios o unas condiciones tecnológicas tales que pueden pues desarrollarse con todo tipo de recursos y pues hacer todos esos efectos especiales que después vemos en las películas, ¿no? Pero como eso se están haciendo en medicina, en ámbitos educativos así muy, muy particulares. Yo resaltaría la medicina porque me ha tocado ver también cuestiones de cirugías de cerebro, por ejemplo, sin trepanación, o sea, ingresando por los sitios más inverosímiles, ingresando y con algo que tiene el grosor de mi cabello, que es muy delgadito, porque seguro el de ustedes es más grueso, el grosor de un cabello o menor, ingresar y operar tumores en cerebro. Y esas son interfaces y están diseñadas. Y muchas de ellas están diseñadas por diseñadores industriales y gráficos a la limón. Entonces, límites, yo no pondría frontera. Muy bien, pues agradecemos a la doctora Luz del Carmen Vilchis su magnífica presentación, que sin lugar a dudas nos deja un documento valiosísimo que vamos a rescatar para propósitos de nuestro seminario y le ofrecemos un gran aplauso final.